Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y aquí estoy con un nuevo tutorial de KiCad en el que voy a explicar un poco cómo usar el Library Editor para crear un nuevo símbolo de esquemático. Para aquellos que no hayan visto en los dos vídeos anteriores en los que explico los tipos de pines y un poco para qué sirve cada botón aquí, les recomendaría encarecidamente ver los dos vídeos anteriores porque es bastante importante antes de poder seguir este. Bueno. Lo primero que vamos a hacer al crear un componente va a ser buscar el componente, su datasheet, para lo cual yo he elegido este que he buscado al azar en Google. He puesto load dropout linear regulator y me ha salido este de 11 semiconductor que lo he visto y está bien para seguir el tutorial, sencillito y tiene bastantes cosas que puedan servir, ¿vale? Lo primero que nada es que tenemos que ver es el empaquetado o el packaging encapsulado, que es los tipos de, digamos, de el dispositivo físico como es, ¿vale? Este es un D-Pack 5, pues podemos comprarlo en D-Pack 5 y en DFN 6, ¿vale? Puede que no nos interese alguno de los dos, entonces tendremos que cambiar de dispositivo. Además de eso, nos sirve también porque si queremos que el KiCad nos permita filtrar de manera muy sencilla la selección después del footprint al cual está asociado este símbolo que vamos a crear, es interesante pues conocer esto, ¿vale? Además, me gustaría mostrar también que nosotros podemos representar nuestro símbolo de dos maneras. Una es representando, por ejemplo, esto, que sería un cuadrado, y poner cuatro pines hacia abajo de estos cuatro terminales y un pin hacia arriba de este terminal, ¿vale? O podríamos hacer una representación un poco más, digamos, funcional, porque esto lo que nos conviene es que después, si nosotros aquí no cruzamos líneas en el esquemático, a la hora de hacer el PCB lo más probable es que no nos toque cruzar líneas tampoco, ¿vale? Entonces eso puede ayudar a la hora de enrutado, sobre todo cuando tenemos un dispositivo con muchos pines, como puede ser un microcontrolador. A lo mejor puedes tener 200 pines, o una FPGA que ya son 500 y pico, pero bueno, ya eso es un VGA, ya eso sería mucho más complicado. Pero en cualquier caso, con micros de 20 pines ya vale la pena hacerlo de esa manera. En cualquier caso, en este caso les voy a mostrar este tipo de representación es la que vamos a usar, que es la representación un poco funcional, ¿vale? Está ordenado, por ejemplo, en este caso de los reguladores, pues la entrada está por un lado y la salida está por el otro, ¿vale? Y básicamente esta es la representación que se quiere seguir para las librerías oficiales de KiCad. Ahora mismo se está llevando a cabo las decisiones necesarias para crear una convención, de modo que todo el mundo que quiera aportar componentes a las librerías oficiales de KiCad siga una convención y de esa manera las librerías, digamos, sigan un estándar y no sean uno lo hace así, otro lo hace asado y sea todo un caos. Por lo tanto, como ellos van a seguir esto, por ahora voy a mostrarles esto. En cualquier caso, cada uno es libre de hacerlo como quiera por ahora. Y una vez que saquen las convenciones, pues ya subiré un vídeo y al que le interese seguirlas, pues las seguiré, las siga, y el que no, pues que haga sus propias librerías, pero no las podrá compartir. Así que por lo menos no en el sitio oficial de KiCad. Bueno, lo dicho. Una vez elegido el tipo de representación que vamos a hacer, podemos ver también leernos un poco los tipos de los pines que hay y qué función cumplen en cada en nuestro, digamos, bueno, en cada encapsulado. En este caso tenemos para un encapsulado y para el otro. Entonces es importante porque después nosotros tenemos que elegir qué pines son de entrada, de salida. Esto lo podemos hacer, leerlo ahora y después acordarse, o podemos ir haciéndolo mientras que creamos el dispositivo. Yo para esto les recomiendo tener o dos pantallas o tener algo de esto de, por ejemplo, de que se te pega la pantalla a un lado, o dos workspaces si estamos usando Linux o Mac, ¿vale? Pero vamos, lo ideal son dos pantallas o tener una tablet donde podamos mirar esto mientras que hacemos el dispositivo. Yo por ahora, para no estrechar demasiado el tamaño, voy a ir cambiando, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro componente, tenemos el datasheet, así que lo primero que vamos a hacer es seleccionar la librería en la que vamos a trabajar. Ahora mismo no tengo ninguna librería. Podéis tener las librerías estándar, yo lo tengo porque lo acabo de formatear para instalar la última versión de Ubuntu. Bueno, acabo
hace un tiempo ya. Y quería hacer una limpieza y una instalación en limpio y no he añadido las librerías. En cualquier caso, pues las que tengan, seleccionamos en la que queremos añadir nuestro nuevo componente. Y en este caso, puesto que no tengo ninguna, voy a crear una nueva, ¿vale? Para aquellos que quieran crearse una librería nueva en caso de crear un nuevo componente. Entonces, para eso primero creamos el componente, le vamos a poner un nombre. El nombre será este que tengamos aquí arriba, ¿vale? Por ejemplo, hay dos tipos, MSP tal o MSV5661, ¿vale? También podría ser que en algún componente, por ejemplo un regulador como este, podríamos tener, por ejemplo, imaginemos que aquí fuera un 33 para decir que es decir, 566133 o 5663 y digamos que el 3 tuviera un valor concreto, como aquí la A en el sufijo, en este caso lo tienen en el encapsulado, no en el nombre del dispositivo, pero podríamos tenerlo en el nombre del dispositivo, ¿vale? Entonces, como un 7805 es 7805, el de 5 voltios, pero si vamos a uno de 8 voltios, pues 7808, si vamos a uno de 15 voltios, 7815, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un esquemático, un símbolo para todos los casos, lo ideal es que en ese valor que cambia pusiéramos una X en minúscula, de modo que supiéramos que esa X significa que vale para todos los todos los valores que se puedan sustituir en esa X, ¿vale? En este caso, como todas las tensiones tienen el mismo nombre, vamos a usar el mismo nombre. Pero como hay dos nombres diferentes, podríamos poner una X minúscula aquí. O podríamos hacer dos símbolos, uno para cada uno, ¿vale? En este caso voy a seguir lo de la X, aunque puede que no nos interese porque después a la hora de buscar puede ser más complicado. Pero y ahí es cada uno el que decide o que siga la convención que se lleva a cabo al final. Es decir, yo puedo poner MSP 5661, MSV 5661 o MX minúscula 5661 y esto cubriría los dos casos, ¿vale? Porque vale tanto para el P como para el V, porque al final es la misma representación. O simplemente poner P y nosotros acordarnos siempre que si necesitamos el V, pues que es el mismo. Eso ya a elección de cada uno. Luego el designator es lo que va a salir en el esquemático, ¿vale? Si se fijan aquí, esto que pone U1, ¿vale? Es LM55N. U1 es el designator. Para una resistencia es una R, para un condensador es una C, ¿vale? En mi caso vamos a poner una U porque esto es un circuito integrado, ¿vale? Entonces simplemente ponemos una U. Número de unidades por paquete. Esto si por ejemplo tenemos un LM324 y necesitamos poner más de un dispositivo, porque un LM324 es un quad op amp, es decir, es un integrado que lleva 4 operacionales dentro. Entonces podríamos poner 4 y crear el símbolo de cada uno de esos 4 que están dentro del mismo chip, por decirlo de alguna manera. Esto es para crear una representación de De Morgan para los circuitos lógicos. Si queremos hacer la representación, las dos representaciones, la normal y la de Morgan, que es, digamos, la equivalente, ¿vale? El que hace puertas lógicas sabrá de qué estoy hablando. Create component as power symbol. Esto es para si queremos crear un componente que es un símbolo de potencia, ¿vale? Por ejemplo, esto de 3,3 voltios, o sea, los simbolitos que tenemos aquí, esto de aquí que es más 12 voltios, o la masa, esos son power symbols, ¿vale? En este caso no lo es. Units are not interchangeable, eso lo dejamos así. Este es el offset que queremos para el texto, por lo general vale con el que tenemos de serie, ¿vale? Show pin number, si queremos que muestre los números, por ejemplo una resistencia, a lo mejor un componente pasivo de 2 terminales no nos interesa, el nombre pues puede que tampoco, y ya depende de pin name inside, vamos a poner el nombre fuera o dentro, ¿vale? Entonces por lo general, así como está ahí. Nos va a valer para la mayoría de los casos. Primero lo que nos aparece aquí son el reference y el nombre del componente, ¿vale? Entonces lo movemos y vamos a crear ahora el cuerpo. Entonces, siguiendo lo que habíamos dicho, de que vamos a usar esta representación de aquí abajo, a ver dónde estaba, aquí. Tenemos que crear un cuadrado y poner 5 pines, ¿vale? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Ya el orden que siga cada uno es el que quiera. Yo ahora les voy a mostrar lo que yo hago normalmente, ¿vale?
lo hacemos como nos guste, lo intentamos centrar si queremos ahora o después, porque por ejemplo si queremos que esté centrado, pues habría que hacer esto un poco más grande. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, esto lo podemos hacer un poco más grande si queremos. Con la G podemos arrastrar o con la G de grab le damos botón derecho y le damos a grab, ¿vale? Igual que hacemos con el resto. Y ahora ponemos los 4 pines, por ejemplo. Vamos a poner el pin 1, se llama VIN. Vale. ¿Qué tipo de pin es? Lo he puesto al revés. Esto aquí y esto aquí. ¿Qué tipo de pin es? Bueno, orientación a la derecha, es decir, la entrada está a la derecha porque lo vamos a poner a la izquierda. Electrical type, aquí pues seleccionamos si es entrada o salida. Aquí podemos elegir Power Input, en este caso de este componente, porque aquí entraría alimentación, ¿vale? Podemos elegir Power Input o podemos poner simplemente Input. ¿Por qué? Power Input nos obligará a poner una fuente en ese lado, conectar algo ahí que tenga una salida de Power Output o que tenga un Power Flag. Como han visto aquí, esto es Power Flag. ¿Por qué? Porque así nos obligamos a saber de que estamos conectando alimentación a este dispositivo. Pero como este es un dispositivo que nos genera una alimentación, es decir, es un regulador, quizás no nos interese ponerlo. Pero claro, puede ocurrir que si después no le conectamos una alimentación externa, pues nos va a dar problemas. Entonces yo por lo general dejo el Power Input y a la entrada le pongo un Power Flag si la alimentación viene de algún conector, que obviamente un conector pues son pines pasivos y no son Power Output, ¿vale? Ya les digo que si no entienden esto, miren los tutoriales anteriores que lo explico mejor, ¿vale? Entonces en este caso vamos a poner Power Input. Y Graphic Style, pues como vamos a poner línea porque esto no es un reloj ni nada, ¿vale? Todo lo demás lo podemos dejar igual. Aquí podemos cambiar el tamaño en milímetros del pin. En este caso vamos a dejarlo con el estándar. Cancelado porque no me acuerdo cuál era el estándar, era 7,62. Lo vuelvo a hacer. 1 y esto vamos a ponerle Power Input, ¿vale? Copiamos, lo ponemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora yo lo que utilizo es muchas veces, si los pines son del mismo tipo, son iguales, en vez de crear uno nuevo, simplemente copio el anterior. Hago Shift y selecciono y lo copio, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner el Enable, si mal no recuerdo. El Enable, que esa es una entrada. Si tenemos duda en qué tipo de pines, vamos a donde les dije antes en el datasheet y leemos la función. Así podemos saber qué tipo de dispositivo es, ¿vale? Pin Input, ¿vale? Y ya está. El pin number 2. Bueno, 2. Ahora no estoy seguro. No estoy aquí mirando. Pero bueno, ya sabemos que VOUT y Adjust están aquí y este es Ground. Con lo cual, vamos aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos que el 1 es Enable y el 2 es VIN, ¿vale? Entonces lo he puesto mal. El 2 es VIN, el 1 es Enable. Bueno, creo que ponía, ¿vale? Copiamos este. Y si lo copiamos, lo soltamos y luego le damos a la R, podemos ya cambiar la orientación. Para mí esa es la manera más fácil de hacerlo. VOUT es el 4 y el Adjust es el 5. VOUT 4. Y este sería un Power Output porque nos da alimentación. Y Adjust en el 5, ¿vale? Y esto sería una entrada, ¿vale? Porque ahí entra una alimentación y ya está. Y nos faltaría el 3, que es Shift, copio, lo pongo aquí, lo giro, y este sería Ground, que es el 3, y este también es Power Input, ¿vale? Y lo pongo aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos la representación. ¿Pero qué representación? Tenemos la representación de, como ven aquí, del Adjustable Version, es decir, de la versión que se puede ajustar. Los que llevan fija
el pin 5 es un error flag, con lo cual esto habría que representarlo de alguna manera en nuestro esquemático, para lo cual podemos, por ejemplo, crear dos pines, dos componentes. Entonces ponemos a uno le ponemos NSP 5661 guión H y el otro guión fix, de fijo, ¿vale? FIX. Entonces, por ejemplo, al nuestro podríamos, le damos aquí a la E, o vamos aquí, description, no, aquí no, aquí le damos a la E en el nombre y ponemos, por ejemplo, adjust. Y ya sabemos que este es el ajustable, digamos. El 1 lo podemos poner aquí o lo vamos a poner abajo, ya eso como más nos guste. O aquí arriba, o bueno. La convención es la idea de la convención es que esto todo se quede fijo de alguna manera, ¿vale? De una manera siempre igual. Por eso ahora mismo no les voy a decir una manera concreta. Ahora, tenemos tanto la ajustable como el fix. Podríamos hacer otra que fuera igual y que pusiéramos aquí fix, ¿vale? Además, si hiciéramos la de fix, si se fijan, aquí dice que requires a pull-up resistor. ¿Qué quiere decir esto? Que habría que poner una resistencia de pull-up y por tanto esto, digamos que en el caso de que este fuera el fix, esto sería R, que era la salida, creo que se llama así. No sé cómo se llamaba, pero supongo que error o R o como lo queramos llamar. De todas maneras, si no vamos a la representación que nos tenga, lo ideal es seguir la del fabricante. El pin number sería el mismo, pero aquí en vez de input sería open collector. ¿Por qué? Porque necesita una resistencia de pull-up, ¿vale? El que no entienda esto, que mire lo que es un colector abierto o open collector y lo que es una resistencia de pull-up. Tengo un vídeo en donde lo explico, así que el que quiera, pues que lo mire, ¿vale? Pero en este caso vamos a darlo en adjust, que hemos dicho que este es el que vamos a usar. Lo siento que el vídeo sea largo, pero es que esto hay que explicarlo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos otra cosa aquí interesante, y es que el pin, esto está conectado al pin 3, pero también al tab. El tab es esto que está aquí, es decir, es lo que se suelda abajo, que suele ser grande y que suele ser para disipar calor, ¿vale? Esto se llama tab, que en un TO220, en el típico transistor TO220, es con lo que se atornilla al disipador, ¿vale? Y tenemos dos opciones, o conectar el tab al pin 3, esa es una opción, o añadir el tab como tab y lo dejamos como ground porque también se conecta a ground y lo ponemos así, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Ya ahí cada uno como quiera. Yo ya les digo, lo hago depende de lo que necesita. Por lo general, si no, pongo un solo pin porque es la representación, digamos, lógica, y porque el pin 3 está conectado al tab de todas maneras. Y luego en el tab, cuando creo el footprint, le pongo a los dos, tanto el tab como al pin 3, le pongo 3. De ese modo se conectan los dos juntos, ¿vale? Vale, una vez que tengamos ya la representación, como pueden ver ya está lista, simplemente vamos aquí, ¿vale? Aquí rellenamos lo que tenemos que rellenar por lo general. Esto lo podemos dejar como está. Por ejemplo, si quitamos, esto es lo que teníamos al principio. Si quitamos lo de nombres dentro, pues los pone fuera. A mí personalmente me gusta más como estaba antes. Podemos borrar los pines, los números de los pines y tal. Lo podríamos hacer pin por pin, pero bueno, esta es una manera de que no se borre el número, porque si no después no lo podemos, digamos, asociar al footprint, a los pads del footprint. Ya veréis por qué. Bueno, en descripción yo lo que suelo hacer es, normalmente copio el nombre, lo que nos pone aquí, la output voltage. Algunos nos ponen cosas muy sencillas o muy escuetas. A lo mejor pone regulator, por decirlo de alguna manera. No, lo normal es que sea en otro. Por ejemplo, hay LED drivers que ponen LED driver y no pone cuántos canales, no pone nada. Entonces a lo mejor ahí sí que interesa a nosotros añadir algo más, pero por lo general viene una buena descripción aquí. Entonces simplemente vamos aquí, copiamos la descripción, borramos los caracteres que nos ha copiado mal, que no son compatibles por el sistema que usan. Luego en keywords son las palabras claves para encontrarlo. Entonces podríamos usar NSP5661, de modo que aquí, aunque no tengamos este nombre, podríamos encontrarlo. NSV5661, que son todos los nombres que tendríamos aquí, ¿vale?
Y luego, por ejemplo, algo que nos va a interesar, por ejemplo, low dropout regulator y adjustable, por ejemplo. Entonces todas esas palabras nos permitirían encontrar este componente concretamente, ¿vale? O ultra fast, o lo que nos interesarían como palabras claves para nosotros encontrar ese componente. En alias podríamos poner los distintos que tenemos. Si tenemos MSP 5661 y MSP 5661V, ¿vale? Y en footprints podríamos poner los footprints que son compatibles. En este caso serían DPAC5 y un DFN6, ¿vale? Obvio, esto tiene que ser con el mismo nombre que nosotros tengamos ese footprint en nuestras librerías de footprint. Si no lo hemos creado, pues acordarnos que vamos a usar ese nombre. Y DFN6. De modo que cuando nosotros le damos asociación automática en el CVP-CB, nos los asocia automáticamente y no tengamos que ir mano a mano, o por lo menos que nos los filtre y que nos diga, vale, estos son los dos posibles, pues elegimos el que nos interese en el caso de nuestra placa concreta, ¿vale? Una vez que tengamos eso, simplemente le damos aquí a Save Current Component to New Library y esto nos crea una librería nueva. Si no, tendríamos que guardarlo aquí. Update Current Component in Current Library si ya estuviera creado porque lo hemos cambiado. O simplemente, bueno, es aquí update porque si no, pues simplemente nos va a decir, quiere crearlo. Cuando le demos update, pues simplemente nos los crea. Así que nada, yo ahora como no tengo otra librería, pues lo guardo aquí, ¿vale? Y guardo mi librería donde me dé la gana. Voy a llamarla pues mi librería o lo que sea. Bueno, lo que sea, le doy a guardar y lo guardo, ¿vale? Y ya está. En este caso vamos a guardarlo en el tutorial KiCad Cache, que esa es la librería que, digamos, crea el KiCad cuando nosotros creamos un nuevo componente, un nuevo esquemático, pues nos crea una librería con todos los componentes que usamos en ese esquemático. Con lo cual, si queremos compartir el esquemático con todos sus componentes y todas sus librerías, simplemente tenemos que compartir eso. La librería de eso. No tenemos que comprar toda nuestra librería, ¿vale? Eso es algo bastante útil, la verdad. Y bueno, básicamente es eso. Ya hemos creado nuestro componente y poco más. Es así como se crean. Si tuviéramos que crear uno de varias unidades, simplemente aquí elegiríamos. Bueno, aquí estos son los alias en realidad. Pero aquí elegiríamos la otra unidad, creo que está aquí. Y con esta unidad nos permitiría elegir el OPAMP 1, el OPAMP 2, en el caso de un LM324. Con esto, si mal no recuerdo, puedes... A ver, vamos... No los modifica todos, así que no nos sirve para eso. Simplemente nos sirve para esto. Habría que crear una versión especial para al que es fixed, ¿vale? Y bueno, básicamente eso es todo. Aquí tenemos más herramientas de dibujo que, bueno, ya las comenté, pero bueno, no las vamos a necesitar. Y esto es para poner el centro, digamos. Con lo cual es interesante ponerlo en el centro. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. En el próximo vídeo mostraré cómo crear los footprints. Bueno, explicaré el editor de footprints y luego cómo crear un footprint. Así que nada, espero que les haya gustado. Manito arriba si les gusta y compártanlo todo lo que puedan. Si tienen alguna duda, por favor pásense por el foro, ya que puedo ir a explicar mejor. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.